Bueno, otra vez aquí, hermano. Es un gusto. También. Ah, Quisiera comenzar esto un poco preguntarle un poco cosas de su familia también. Sí. Nos enteramos de que ha tenido recientemente una niña. ¿Cuál es su nombre? ¿Y por qué estás riéndote? Ah, Porque soy tan viejo, ¿no? no. Sí, pues. Así son los peruanos. No, hermano, el Señor me ha dado una hija nueva y su nombre es Bronwyn, es un nombre de Gales. Y hace como un año y 3 meses atrás, ¿no? Yo había regresado de enseñar a los chinos. Y yo llegué a la casa muy cansado, por supuesto, un viaje muy largo, bastantes prédicas. Y yo estaba ahí en mi cuarto y echado en la cama, ¿no? Con mis maletas ahí. Y yo le dije a mi esposa, ¿no? Charo, wow, estoy tan cansado que voy a morir. Y ella me dijo, oh, viejo, tú tienes que vivir para siempre. Y yo pensaba, ¿por qué me contestó así, no? Y yo le, oye, Charo, ¿qué quieres decir con eso, no? Y tú sabes estas, no sé, lo que se llaman los instrumentos que dicen que una mujer ya está embarazada, Test, ¿no? Y pruebas. ella tiró uno y yo lo miré y yo le dije, oye, no. Me estás bromeando, ¿no? Me estás bromeando. Yo tengo 54 años y voy a cumplir muy pronto 55. Y ella me dijo, no, es cierto. Estoy embarazada. Entonces, después de como 7 meses, ¿no? Una hija nació, Bronwyn, y ella es el gozo de la familia, yo te digo. Los otros niños están tan felices con ella. El mayor, Ian, que tiene 15 años, es mucho más alto que yo. Él dice, pero papá, cuando ella tiene 15 años como yo voy a tener 30, yo voy a estar casi muerto, ¿no? Y es una gordita. Y yo trabajo, como sabes, bastante con los chinos. Y la primera vez que los pastores chinos vieron a Bronwyn, una foto de ella, ellos dijeron, yo no sé si voy a pronunciarlo bien, pero ellos dijeron, Xiaosu. ¿Qué significa Xiaosu? Chanchita, como en Perú cuando no usamos la palabra. Que es muy gorda, Pastor Pablo, sí, es muy gorda, se alimenta bien, ¿no? Pero algo que he visto, ¿no? Es que vivimos en una cultura que es, de una forma se puede decir, una cultura de muerte. Y una cultura que muy egoísta. Y muchos dicen, caramba, ahora tienes otro niño, ¿no? Y nunca vas a ser libre, Pablo, ¿no? Ella no va a salir de la casa hasta que tengas 75 años por ahí. Y no, qué pena que personas tienen una actitud así. Los niños son una bendición de Dios. Mi esposa y yo no habíamos planeado tener otro hijo, pero te digo que es una bendición tremenda. Y también es algo, creo que es una lección muy importante para los ministros. Muchas veces nosotros trabajamos tanto en el ministerio y pensamos que ya tenemos que pasar horas y horas de sacrificio en el ministerio, y es cierto, pero nunca tenemos el derecho de descuidar la familia que el Señor nos ha dado. El hecho que tengo una hija más significa que de una forma no puedo pasar tanto tiempo ahora en el ministerio como antes. Pero el Señor es soberano. Y esto fue su plan para mí y para mi esposa. Entonces, aunque el Señor quiere que nosotros trabajemos fuerte en el ministerio, nuestra conformidad a Cristo es más importante que lo que podemos hacer en el ministerio. Y por medio de los niños, el Señor trabaja en nuestras vidas
para enseñarnos cómo ser como Él, ¿no? Porque muchas veces el trabajar bastante en el ministerio puede ser una señal de egoísmo. Nosotros como pastores queremos hacer muchas cosas para el Señor, a veces solamente para exaltarnos, o pensando en una recompensa o quizás fama entre los otros pastores. A veces el Señor nos quita al ministerio, del ministerio un poco, hace que nosotros retrocedamos del ministerio para vivir sirviendo a otros, ¿no? Y es una bendición, yo te digo. Yo tengo 4 hijos ahora. En los requisitos para los obispos, en 1 Timoteo capítulo 3, dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Los puritanos a veces se referían sí, a la familia como un seminario. Porque ellos decían, bueno, en una familia hay una esposa, en la iglesia es la esposa de Cristo. En la familia hay niños inmaduros y también en la iglesia hay niños inmaduros. Y si un hombre no puede gobernar bien su propia casa, su pequeña familia, ¿cómo va a gobernar la familia de Dios en un contexto mucho más grande, con mucho más personas? Entonces, yo creo que un hombre que descuida a su familia en el nombre del ministerio está equivocado, muy equivocado. Mira, una vez yo escuché a un predicador diciendo lo siguiente: no, yo tuve que sacrificar mi familia en el altar del ministerio. Y él no se da cuenta que él estaba acusando a Dios. ¿Cómo? Romanos capítulo 12 dice que la voluntad de Dios es perfecta. El pastor estaba diciendo otra cosa. Él estaba diciendo, para cumplir la voluntad de Dios en el ministerio, yo tenía que desobedecer la voluntad de Dios con respecto a la familia. Y no es cierto. Solamente nosotros necesitamos llegar a un equilibrio con la sabiduría que la Escritura nos da, para cumplir la voluntad de Dios en la familia y para cumplir la voluntad de Dios en el ministerio. Años atrás, cuando yo era pastor, yo noté que había varias mujeres, esposas, madres, que estaban en la iglesia casi todos los días, todas las reuniones, y aún fuera de las reuniones estaban en la iglesia. Entonces yo empecé a simplemente investigar un poco, hablar con ellas, hablar con sus esposos, y me di cuenta que sus familias, su casa era un desastre. Y ellos, sabiendo que su casa era un desastre, en vez de ordenar su casa, estaban tratando de escapar de su responsabilidad, ¿no? Por medio de servir en la iglesia. Entonces yo tuve que hablar con ellas y yo les dije, ustedes tienen que dejar de venir a la iglesia. No siempre, pero no pueden estar aquí todos los días. Ustedes tienen responsabilidades bíblicas en la familia. Estaban descuidando a sus esposos, estaban descuidando a sus hijos. Sus casas no estaban en orden para nada. Entonces, el Señor quiere, mira, el Señor no nos necesita, pero el Señor desea que seamos obedientes. Y necesitamos ser obedientes en todo lo que está escrito. Cuando los reformadores
usaron la palabra o la frase sola escritura. No simplemente estaban hablando de aplicar la escritura y solo la escritura en cada aspecto de la iglesia, sino aplicar las escrituras en todo aspecto de la vida. Entonces yo tengo que encontrar qué dice la Biblia acerca de la iglesia y su organización. Pero también tengo que preguntar qué dice la Biblia con respecto a la organización de la familia, las responsabilidades del esposo, esposa, niños, padres. Entonces necesitamos, una de las razones por las cuales yo respeto tanto los puritanos, aunque no siempre yo estoy de acuerdo con ellos, los respeto tanto, es porque ellos, casi como ningún otro grupo en la historia de la iglesia, ellos luchaban para someterse a las escrituras en cada aspecto de la vida. Y si nosotros necesitamos una definición de la madurez, es una persona que sinceramente está buscando a someterse a las escrituras en cada aspecto de su vida. Sí. Ahora puedes preguntarme acerca de los osos. Bueno, algo que impactó bastante mi vida fue el hecho de que, bueno, uno fácilmente encuentra un predicador que sabe hablar, que sabe exponer las escrituras, pero que no enseña mucho acerca de la familia. Sí. O tienes a otros que parecen psicólogos cuando hablan acerca de la familia, Sí. y cuando van a las escrituras, como que están un poco perdidos en Sí. esto. Entonces, fue un gran impacto en mi vida. No quiero decir que tampoco eres el único que habla, Sí. Que junta la doctrina y la familia a la vez, pero creo que en el ambiente latinoamericano vamos a valorar mucho esta enseñanza que nos estás compartiendo con nosotros. Bueno, volviendo... sí. Mira, quizás no vamos a hablar de los osos. Sí. Una cosa, muchas veces un pastor no habla de la familia porque simplemente no ha reconocido la importancia de la familia. Pero a veces es como un pastor que es glotón, que nunca habla de la comida, pero la Biblia habla de la comida y cómo debemos comer. Necesitamos darnos cuenta que en muchos lugares a través del mundo, en todos los lugares donde yo viajo, personas, después de pedirme, Pablo, ¿puedes predicar sobre el Evangelio? Siempre me piden, Pablo, ¿puedes predicar sobre la familia? ¿Por qué? Porque las familias en nuestra iglesia están sufriendo tanto. Y muchas veces cuando hay una conferencia sobre la familia, y yo he ido a algunos para escuchar, yo he pensado, ¿por qué no enseñan la escritura? O usan la escritura, toman un texto fuera de su contexto y ahí comienzan a enseñar un montón de psicología. Pero la Biblia está llena de información, las verdades de Dios acerca de la familia. Dios creó la familia y las escrituras nos enseñan cómo debemos manejar, gobernar una familia. Todo lo que necesitamos para la fe cristiana se encuentra en este libro, ¿no? Y personas quizás pregunten, entonces, ¿por qué ya has empezado una página web que tiene que ver con la historia de la iglesia? Porque la historia de la iglesia es importante también, pero siempre en el contexto de sola escritura, que la Biblia contiene toda la verdad que el cristiano necesita para agradar a Dios, para creer en Dios, para obedecer a Dios, para vivir conforme a Cristo en este mundo. ¿Es cierto? ¿Y qué le decimos a este creyente, por ejemplo, que va a la Biblia y quiere encontrar respuestas directas para su persona, ¿verdad?
cómo debo estudiar tal carrera. Como que similar a lo que estabas diciendo, que nosotros encontramos las guías acerca de cómo dirigirnos en una familia, pero tú me entiendes, hay Sí. personas que van más allá y quieren casi como un horóscopo, digamos así. Sí, como un libro mágico. Exacto. Lo que mayormente sucede es lo siguiente. Una persona descuida la lectura de las Escrituras. Hermano, yo viajo por todo el mundo y cuando hablo con el creyente y pregunto, ¿cuánto tiempo cada día estás leyendo, estudiando, memorizando, meditando en las Escrituras? Casi siempre la respuesta es, ay, pastor, ¿por qué me preguntaste? Entonces, lo que pasa es, el creyente descuida la lectura diaria de las Escrituras. Pero luego él tiene un problema en su vida y necesita una respuesta. Entonces comienza a buscar así, ¿qué debo hacer? Una respuesta directa de las Escrituras. Y si no encuentra algo, mira, hace lo siguiente. Señor, por favor, ayúdame a encontrar la respuesta. ¿no? Así. Y la Biblia no es un libro mágico. La Biblia fue escrita para la iglesia, para toda la iglesia. Pero necesitamos entender cómo Dios habla con nosotros a través de las Escrituras. Y de nuevo, no es un libro mágico. En vez de descuidar las Escrituras y cuando necesitamos ayuda, nosotros tratamos la Biblia como un libro mágico, lo que debemos hacer es leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, estudiando los textos, una disciplina de toda la vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros comenzamos, por medio de meditar en las Escrituras, comenzamos a cultivar la mente de Cristo. Comenzamos a pensar como Dios piensa, ¿no? Y cuando tenemos un problema, ya nuestra mente está llena de la Escritura. Y el Espíritu Santo usa la Escritura que hemos estudiado para guiarnos. Y no es como una persona que dice, Señor, si tú quieres que yo testifique a mi vecino, entonces que él se acerque a mi casa y que toque el timbre de mi casa. Bueno, no tenemos que hacer así, porque Mateo 28, 18 a 20 dice que debemos testificar a nuestro vecino, ¿no? Con respecto a la familia, yo no necesito la psicología, porque desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, yo tengo bastante acerca de la familia, más que lo que yo puedo obedecer en una vida. Y otra cosa que es muy importante con respecto a la familia. Hay personas que pasan mucho tiempo solamente enseñando principios bíblicos con respecto a la familia. Y gloria a Dios, es un buen ministerio. Pero hay algo que tenemos que reconocer. Yo puedo saber todo lo que la Biblia dice, todos esos principios bíblicos acerca de la familia, y todavía mi familia puede ser un desastre. Si no estoy creciendo en mi conformidad a Cristo, si no estoy llevando a cabo, si no estoy manifestando el fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Ves? Yo creo que nosotros necesitamos saber todo lo que la Biblia dice acerca de la familia. Es cierto. Pero un hombre que no sabe mucho acerca de lo que la Biblia dice acerca de la familia, pero es un hombre y en su carácter es conforme a Cristo y está manifestando el fruto del Espíritu Santo, él va a ser un buen padre, él va a ser un buen esposo, ¿no? Por supuesto, es mejor tener las dos cosas, el carácter de Cristo
y también el conocimiento de los principios bíblicos con respecto a la familia. Entonces no puedes leer aún un libro muy bueno acerca de la familia y pensar que lo que has aprendido va a sanar tu familia. Mi esposa y mis hijos, ¿tú sabes cuál es su necesidad más grande? Su necesidad más grande es que yo sea más como Cristo. Conformidad a Cristo en la familia, el carácter de Cristo en la familia va a sanar la familia. Un hombre, una esposa, llevando el fruto del Espíritu Santo, esto va a sanar la familia. Porque las peleas, los problemas mayormente provienen de la carne y de no ser conforme a Cristo. Habíamos mencionado a los osos al principio, que los dejamos ahí sí, un rato. Los niños están pensando, oye, queremos saber acerca de los osos. Sí, cuéntenos, ¿qué pasó? No es muy común que, ¿no? No, yo vivo en el bosque y en la montaña, ¿no? En el bosque, en una, ¿cómo se llama? Cabaña, Cabaña, ¿no? De madera. Pero no es necesariamente como una pequeña cabaña. No, es todo de casa. Madera, de troncos, de madera, y calentamos la casa con una chimenea y no es rústico. Y vivimos en un lugar donde hay bastantes osos, bastantes. Entonces, cuando los osos no están durmiendo, en el invierno están caminando por todos lados y no sé por qué, pero siempre me quieren visitar. Y un día yo y mi familia viajó conmigo, fuimos a predicar en un sitio y después de lunes regresamos a la casa y una ventana estaba rota y yo pensaba, caramba, ¿no? Un ladrón ha entrado en la casa. Entonces, nosotros somos de otra cultura, somos cazadores y todo, entonces tenemos armas y arcos. Entonces yo entré secretamente en la casa y agarré un arma, un rifle, y empecé a pasar por toda la casa. Y cuando llegué a la cocina, entonces yo sabía, no un ladrón, sino un oso. Y no estaba, pero yo podía ver sus huellas. Y yo sabía también las marcas que él dejó con sus dientes, que era un oso de más o menos 200 kilos. Entonces, un oso peligroso. Y había 2 osos más con ella, probablemente una hembra y 2 cachorros. Y entonces tuvimos que limpiar toda la cocina, la casa fue un desastre y salimos para comprar comida porque todo en la casa era un desastre. Y cuando regresamos, los osos habían entrado de nuevo, te digo. Entonces limpiamos todo, arreglamos la casa, arreglamos las ventanas, poniendo seguridad y todo. Pero 2 veces más nos visitaron. Y la última vez, en la casa, como 11 en la noche, y Charo, mi esposa, tú sabes, peruana, ¿no? Entonces, como a las 11, ella escuchó algo en la cocina. Y ella pensaba, ya, Pablo está en la cocina, ¿no? Comiendo. Porque ella siempre me cuida, ella quiere que yo come bien y que no me engorde y todo eso, ¿no? Entonces ella, ¿no? Así, secretamente, estaba acercándose a la cocina para sorprenderme, ¿no? Pablo, ¿qué estás haciendo? Pero entró la cocina y un oso estaba ahí parado en la sink, ¿cómo se llama? ¿En el lavatorio? Sí, donde sacamos el agua y lavamos los platos, ¿no? En el lavatorio. Había un oso sentado ahí. Entonces Charo, tú sabes que las mujeres latinas son más bravas que los osos. Entonces ella empezó a gritar, no, no, no. Y yo estaba durmiendo arriba. Yo pensaba,
yo me desperté y yo, ¿qué está pasando? Charo está gritando, ¿no? Y yo pensaba, es un oso. Entonces, yo tengo un rifle al lado de mi cama. Cuando vives en un sitio con osos, tú tienes un rifle al lado de tu cama. Agarré el rifle y bajé, ¿no? Dormido así, yo casi no estaba despierto. Y yo llegué a la cocina y el oso me vio y salió por la ventana. Entonces, desde la cocina, yo tiré, ¿cómo? Disparaste. Disparé, y, pero yo sabía que era un cachorro, entonces yo no quería matarlo, solamente vamos a decir 75 kilos o algo. Entonces pasé una bala por su cabeza y él saltó y salió corriendo. Pero de vez en cuando todavía nos visitan y yo estaba tomando café un día en la cocina y miré por la puerta, había un oso mirándome mientras yo estaba tomando el café. O cuando mis hijos están jugando fuera, a veces ven un oso. Pero mis hijos no son del campo, entonces son muy bravos y ellos persiguen el oso, ¿no? Pobre oso. Y entonces así es la vida. Sí, bueno, qué interesante porque a veces nosotros no nos topamos con esa naturaleza, ¿no? Sí.